Buen día, soy Miguel Ángel Macías y el día de hoy voy a exponerles sobre los tratados internacionales. Bueno, nos vamos a preguntar, ¿qué es un tratado internacional? Un tratado internacional son los acuerdos que se van a celebrar de manera escrita entre los estados. Incluso puede ser entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Bueno, en este entendido, los estados van a asumir las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y de realizar los derechos humanos. También, estos acuerdos van a establecer compromisos que faciliten las relaciones entre los estados, ya sea de manera a nivel, económico, político, cultural o científico, entre otras cuestiones. Bueno, un claro ejemplo que les puedo dar es que los gobernantes de cada país se reúnan en un lugar determinado para ponerse de acuerdo y establecer condiciones para no tener algún conflicto con sus territorios. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados. Y como ya lo mencioné con anterioridad, también cabe la posibilidad de que se puedan celebrar entre estados y organizaciones internacionales. Y nos vamos a preguntar, ¿quién elabora los tratados internacionales? Bueno, los tratados internacionales se elaboran entre estados y normalmente se hace de manera escrita. Y aquellos tratados que sean establecidos de manera escrita van a ser regidos por la Convención de Viena. Aunque también existe la posibilidad de que puedan celebrarse los tratados de manera verbal, solo con la diferencia de que estos no van a ser regidos por la Convención de Viena. Bueno, ¿qué es la Convención de Viena? La Convención de Viena es un acuerdo internacional que se celebró por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollarlo progresivamente, reunir todas y cada una de las normas jurídicas que existen en relación a un mismo tema y juntarlas en un solo documento. Bueno, para que se pueda hacer la elaboración de un tratado internacional, se requiere mínimo de 2 estados. Nos vamos a preguntar también qué se necesita para participar en un tratado. Para que un estado pueda participar en un tratado internacional, es necesario que cumpla con un conjunto de condiciones, como lo son que tenga capacidad jurídica. Esto quiere decir que las entidades tengan legitimidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, que exista voluntad expresa de los países involucrados, que exista una justificación del tratado en términos de objeto y de causa, y por último, el cumplimiento del protocolo establecido, ya sea de la negociación, de la adopción del texto, de la autentificación, entre otras cuestiones. Entre los tratados internacionales van a existir distintos tipos. Entre estos tipos se puede definir según su naturaleza.
puede ser de acuerdo al tipo de organizaciones que participan, ya sean estados u organismos internacionales, de acuerdo a su materia o asunto, ya sea de tratados humanitarios, tratados políticos, tratados culturales, entre otras cuestiones. También es de acuerdo a la duración, que sean tratados de tiempo determinado o tratados de tiempo indeterminado. También es de acuerdo a la participación de las negociaciones, que sean tratados abiertos y tratados cerrados. También es de acuerdo al tipo de obligaciones, ya sea tratados de ley o tratados de contrato. Y por último tenemos de acuerdo al tipo de conclusión, ya sea de conclusión solemne o conclusión simplificada. Bueno, dentro de los tratados de los que México forma parte, es una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, que son acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales, como en la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Bueno, de los tratados internacionales que aún siguen vigentes, de los que puedo mencionar son la Convención sobre el Asilo Político, que se estableció el 10 de abril de 1936, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el 14 de febrero de 1975, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se estableció el 12 de julio de 1981, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanitarios del Pacto de San José de Costa Rica, el 7 de junio de 1981. Bueno, en ese entendido, y para concluir, para mí los tratados internacionales son de suma importancia, toda vez de que gracias a ellos nos podemos regir y podemos evitar conflictos internacionales entre las naciones, y nos ayudan a diversas cuestiones, como lo antes mencionado, para lo que es el asilo político, lo que es los tratados de libre comercio, que nos ayudan a regir todo este tipo de cuestiones, y sobre todo los tratados de derechos internacionales, que para mí es muy importante este punto, toda vez de que los derechos internacionales, estando en cualquier parte del mundo, en cualquier país, voy a poder tener los mismos derechos, ya sea en México,
en Brasil, en Francia o algún otro país, siempre van a ser los mismos derechos internacionales que nos van a ayudar a regirnos y a protegernos. Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco por su valioso tiempo. Mil gracias y que tengan lindo día.